Catalina usa las formas femeninas del pronombre y de los adjetivos. Después de su transformación, el masculino domina. Lo que revela este cambio es que Catalina se siente cómoda con su identificación con el género masculino. Ella adopta su identidad masculina como la verdadera. El papel de la mujer y las expectativas de la sociedad española ante la mujer durante el siglo XVII le ofrecieron solo dos opciones a Catalina de Erauso si ella hubiera decidido continuar su vida como mujer: casarse o convertirse en monja. Para las mujeres casadas era necesario dedicarle la vida completamente al servicio del esposo y a la familia. Esta dedicación incluyó el abandono de una vida social y también ponía a la mujer casada en un estado de aislamiento. Además, era muy difícil continuar una vida intelectual debido a la necesidad de criar a sus hijos y una familia. Por eso, mujeres intelectuales típicamente entraban al convento. De hecho, el convento servía como el único refugio para mujeres intelectuales en el que la calidad de la educación igualaba la de las universidades, las cuales eran solo para hombres, y muchas de las mujeres intelectuales más destacadas de España del siglo de oro vinieron del ámbito religioso y intelectual de los conventos, como por ejemplo Teresa de Ávila, María de San José, etc. También en el Nuevo Mundo las mujeres tenían una situación similar. Tal es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, quien optó por el convento para poder desarrollar sus aptitudes intelectuales. Además, el negocio del matrimonio jugaba un papel muy importante en la decisión de una familia al casar a sus hijas o entrarlas en el convento. Si una familia no tenía los recursos suficientes para darle una dote a la familia del esposo, el convento era la única otra opción. Así empieza la vida de Catalina de Erauso desde una temprana edad, metida como monja en el convento de San Sebastián el Antiguo hasta los 15 años, cuando Catalina se siente harta de esa vida escogida por ella por parte de las expectativas de la sociedad y decide escaparse del convento. Es importante hacer notar que la transformación física de Catalina es más que un disfraz. Según las observaciones de la autora Eva Mendieta, Catalina de Erauso muy exitosamente esconde su sexo biológico de todo el mundo, no solo por su manera de vestirse, sino también porque ella adopta la identidad masculina con facilidad. Hay que tener en cuenta que Catalina se encuentra en numerosas circunstancias en las que el mantenimiento de su secreto puede estar en peligro, como por ejemplo la falta de privacidad durante su viaje por barco hacia el Nuevo Mundo y su contacto diario con personas tanto en su vida personal como en su vida profesional. A pesar de todos estos posibles obstáculos, Catalina juega el papel de su identidad masculina sin que nadie descubra su secreto. La única referencia a la posible indicación de que algunas personas identifican un elemento femenino en la apariencia de Catalina de Erauso se encuentra en algunas descripciones de la protagonista encontradas en documentos históricos, los cuales describen a Catalina como un eunuco o hombre castrado. Sin embargo, la manera en la que Catalina maneja con precisión y gusto todas las características consideradas masculinas de su época, las cuales incluyen su interés en lo violento y su participación en apostar y lo mujeriego, indica que Catalina, a pesar de su sexo biológico, se considera a sí mismo como un hombre. Obviamente, no hubo estudios acerca del travestismo durante la época en la que vivió Catalina. Por eso es un poquito difícil llegar a conclusiones en cuanto a la presencia de tal tema durante el siglo XVII. Sin embargo, si tomamos en consideración algunos estudios más recientes sobre ciertas características del fenómeno del travestismo hoy en día, podemos llegar a ciertas posibles conclusiones en cuanto a la manifestación del travestismo en el caso de Catalina de Erauso. Según la Eva Mendieta, el travestismo de Catalina de Erauso tiene características de lo que hoy en día es una condición que se conoce como disforia de género. En el mismo espectro que el transexualismo, la disforia de género se manifiesta a través de un verdadero disgusto con el sexo biológico de uno mismo. Según lo que se sabe hoy en día sobre el travestismo y la transexualidad, hay una diferencia entre ambos fenómenos. Por ejemplo, en el caso de travestismo, el deseo de alguien de vestirse con la ropa del sexo opuesto
no necesariamente significa un deseo de realizar un cambio de sexo. La mayoría de las personas que practican una forma de travestismo se siente cómoda tanto con su sexo biológico como su género adaptado. En casos de transexualismo, sin embargo, una persona no siente que pertenezca a su sexo biológico y la persona lo quiere cambiar. Aunque no hay mención dentro de la autobiografía de Catalina de un intento por parte de la protagonista de cambiar su sexo biológico por tratamientos, obviamente no había los tratamientos ni las cirugías avanzadas de hoy en día, ¿verdad? Eva Mendieta señala que Catalina trata de cambiar aspectos físicos de su sexo biológico y experimentó con una posible forma arcaica de transexualidad. Como una prueba de ello, Eva Mendieta hace referencia a una carta escrita por Pedro de Valle a Mario Schipano. El autor de la carta, Pedro de Valle, conoció a Catalina cuando ella estaba en Roma y tuvo la oportunidad de platicar con ella sobre su vida y sus experiencias. En dicha carta, Pedro de Valle, además de hablar acerca de la apariencia física de Catalina, habla de un tratamiento que Catalina usaba para eliminar la apariencia de sus pechos. El remedio era un tipo de cataplasma, el cual le causaba mucha dolor a Catalina. Sin embargo, parece que Catalina siguió con el tratamiento porque su transformación física era de suma importancia para ella. Según Eva Mendieta, tal tratamiento puede ser interpretado como una manifestación de transexualidad barroca. En el caso de Catalina de Erauso, hay la presencia de ambos temas, travestismo y homosexualidad, y además el travestismo de la protagonista se mezcla con su homosexualidad, creando así la identidad de Antonio, un hombre heterosexual. A través de la autobiografía, Catalina de Erauso continuamente se mete en líos amorosos con varias mujeres y muy abiertamente habla de su atracción a otras mujeres y también de sus aventuras amorosas con ellas. En todos los casos amorosos de Catalina, tanto implícitamente como explícitamente, la preferencia sexual de la protagonista tiene una interpretación homosexual. Para que ninguna de las amantes de Catalina se dé cuenta del sexo biológico de la protagonista, Catalina siempre tiene sus límites y, según lo que relata la autobiografía, la protagonista siempre se encuentra en una situación en la que ella tiene que escaparse de sus circunstancias antes de ser descubierto a su sexo biológico. Otro aspecto muy interesante de la historia de Catalina es el hecho de que ella admita su identidad y preferencia sexual abiertamente durante un siglo intolerante y muy homofóbico. Al analizar el asunto más cuidadosamente, sin embargo, se revela que las actitudes en cuanto al tratamiento y la aceptación del lesbianismo y travestismo, aunque bien limitado, dependían de ciertas circunstancias durante el siglo XVII. Para Catalina, lo que la salva de persecución es el hecho de que su virginidad esté intacta cuando ella es sometida a una examinación física para probar su sexo biológico. Otro aspecto muy interesante es el hecho de que las relaciones íntimas entre mujeres fueron vistas como un juego. Además, ya que el travestismo de Catalina es una transformación de hombre a mujer, o sea, el sexo débil hace una conversación al sexo dominante, hay una aceptación por parte del público barroco. Chris, disculpa que te interrumpa, pero un minuto. Ok. Pues entonces, la historia de la monja Alférez trasciende las generaciones y ha captado la atención y imaginación de audiencias desde la época en la que vivió la protagonista. El travestismo de Catalina de Erauso parece ser un tema moderno, pero el asunto ocurrió durante el siglo XVII. Hoy en día, ante el ámbito en el que los temas del travestismo y la homosexualidad son tratados con más aceptación y tolerancia, la historia de Catalina de Erauso continúa atrayendo la atención de lectores y ha sido el enfoque de varias investigaciones sobre la identidad sexual de la protagonista. La popularidad de la monja Alférez durante los siglos, la cual se mantiene hasta la actualidad, revela que el público tiene una fascinación con el papel no conformista de Catalina de Erauso, y las implicaciones que muestran tal desviación de las normas en cuanto a nuestro concepto de sexo, género y sexualidad siguen siendo un tema recurrente a través de los siglos. Para terminar, para concluir, mis fuentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario para Chris?
No, pues muy bien, Chris. Erika. Chico, espera que lo saque.